Buenos días, estimados hermanos en Cristo. Para mí es un gran placer conocerles a través de este medio, a través de esta red social, y también para poder en esta mañana unirme a ustedes en espíritu, para poder compartir la palabra de Dios y poder gozarnos en esta adoración que hacemos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Y quiero agradecer por su invitación a este estudio y también a nuestro pastor Willy Valverde por hacerme esta invitación para ser partícipe de este estudio bíblico al libro de los Hebreos. Hermanos, de verdad me siento muy contento y vamos a gozarnos en este momento. Vamos a poner toda nuestra atención en la palabra de Dios. Vamos a adorar a Dios a través de este estudio. Y también quiero que todos mis hermanos ahí en ese lugar estén en contacto con nosotros. Conéctase, por favor. Y también a todos mis hermanos de Centroamérica, en Perú y también en todo lugar, hermanos, donde este medio pues llegue cada semana, cada día, para hacer llegar de esta manera la palabra de Dios de una y otra forma. Hermanos, sin más palabras vamos a tener un momento de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me das para poder hacer llegar, Señor, Dios mío, tu palabra por medio de esta red social, Señor, a mis hermanos que están reunidos, Señor, en este momento, aquí, en este lugar. Y gracias, Señor, por poder compartir en este momento, Padre, tu palabra. Y dame, Señor, lo que necesito. Tú sabes, Padre, lo que siempre te necesito, Señor, tu poder. Ayúdame, Padre, a hablar. Ayúdame, Padre mío, a tener las suficientes ideas claras para hacer llegar, Señor, este estudio a todos mis hermanos presentes y aún los que están escuchando, los que están viendo, Señor, este programa en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanitos. Vamos a empezar hablando un poco acerca de este libro de los Hebreos. Hermanos, Hebreos, una carta con mucha exhortación a los creyentes de aquel entonces, debido a que estos cristianos estaban desanimados, debido a la persecución donde algunos se encuentran en querer abandonar y retroceder atrás. Otros no están viviendo una vida constante. Esta carta desde el principio describe, desde que se empezó a estudiar este libro, describe lo grande que es Jesús. También comienza con los argumentos del escritor que Dios ha hablado muchas veces en el pasado con claridad, pero ahora por medio del Hijo, y lo hace de una manera superior porque Jesús es Dios, pero hecho hombre. Si Dios habló en el pasado de distintas maneras, por los profetas, por la ley, por los sacrificios y otros, que fue tan importante a esta revelación, pues más ahora debemos o deberíamos estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos a través de Jesús, porque Él es la palabra final de Dios, es la revelación supremo. Ya se hizo un estudio largo sobre esta carta y hay varias escenas donde el autor de Hebreos compara a Jesús con algún personaje, con alguna historia del Antiguo Testamento, para luego decirnos que Jesús finalmente es superior a todas estas maneras en las que Dios habló en la antigüedad. Se analizó también algunas escenas que Jesús está siendo comparado con estos sacrificios. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿De por qué Dios establece este sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento?
y lo que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hacer un pequeño boceto. Vamos a poner el título de este mensaje, de este estudio del libro de los Hebreos capítulo 10. Ponemos así: un supremo sacrificio. Un supremo sacrificio capítulo 10. Vamos a dividir en 3 secciones. Número 1, un sacrificio de amor manifestado dentro del sistema mosaico, manifestado en Cristo Jesús. Y segundo, un sacrificio contrastado con los de los sacerdotes. Un sacrificio contrastado con los de los sacerdotes, del versículo 11 al 18. Ahí vamos a ver el sistema sacerdotal del pacto antiguo con el sistema del Nuevo Testamento. Y luego vamos a ver el tercer y último, de cómo debemos responder a un amor como el que Dios nos amó. Aquí vamos a ver muchas exhortaciones, del versículo 19 al 39. Y ahí nos responderá acercándonos a Dios, manteniéndonos firmes, sin fluctuar. Y luego vamos a ver preocupándonos siempre por lo demás, preocupándonos entre nosotros mismos o preocupándonos por lo demás, y luego avanzando, mas no retrocediendo. Así terminaremos con este estudio de este capítulo 10 de los Hebreos. Bien, entonces empecemos con el número 1, un sacrificio de amor, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a tomar lectura, por favor, estos versículos. Dice la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pudo por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez y no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Muy bien, hermanos. Entonces, entremos. Este sacrificio del amor de Dios se manifiesta, hermanos, desde un comienzo, desde el libro de Génesis. ¿Por qué no decir de nuestros primeros padres, Adán y Eva? Dios tuvo que sacrificar un animal para poder vestir la desnudez de Adán y Eva. Y luego ese mismo sacrificio siguió a través de toda la historia antigua, dentro del pueblo de Israel, pero de una manera temporal. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1 de este libro de Hebreos. Y este capítulo 10, en la primera parte, está la conclusión prácticamente ya sobre este sistema de sacrificios. Y como vemos, estos sacrificios apuntan a la necesidad del perdón, porque el pecado ha causado estragos en la humanidad desde que el pecado entró en el mundo por un hombre. Por eso el hombre pecador no ha podido relacionarse con un Dios santo, a menos que haya algo que pueda cubrir el pecado. Y esa era la función del sacerdote y los sacrificios, presentar estos sacrificios para mediar entre Dios, mediar entre un Dios santo y el pueblo quebrantado por el pecado, para que pudiera luego tener compañerismo, relación con Él. Estos sacrificios diarios y anuales que se ofrecían, en cierto sentido, eran necesarios, como ya
acabo de decir, pero era insuficiente para dejar al hombre pecador perfecto o completo. Estos sacrificios solo ayudaban al pueblo a tener una relación con Dios, pero no trataba definitivamente con el pecado, porque tenían que ofrecerse constantemente, tenían que ofrecerse anualmente, no podían solucionar una vez para siempre de manera definitiva. Se necesitaba algo más de estos sacrificios de animales. Se necesitaba algo superior. Entonces, el Dios de amor ofreció algo mucho mejor y fue su propia vida a través de Jesús, ya que los animales y los sacrificios y su sangre eran suficientes para tratar definitivamente el problema del pecado. El pecado entonces, como dice el versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, ahora, por lo cual entrando en el mundo, ¿qué cosa? Jesucristo. Jesús entrando en el mundo, viniendo a este mundo, encarnándose. Y cuando Jesús ya llegó a tomar la parte humana, Él dice ahora, ofrenda y sacrificio no quisiste más, me preparaste cuerpo. Mire esos versículos 5 hasta el 9. El autor de Hebreos dice, cuando Jesús se encarnó, dijo que estas citas del Antiguo Testamento fue para mostrar que los sacrificios eran insuficientes. Y el versículo 8, por eso dice, sacrificios y ofrendas no te agradan. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que los sacrificios y las ofrendas no te agradan? ¿Cómo es esto? Pues Dios mismo no había ordenado que hicieran eso. Dios mismo no le pidió que ellos ofrecieran sacrificios por el problema del pecado. Y ahora dice que no le agradan estas cosas a Dios. Y no solamente, hermanos, se ha pasado una vez, sino varias veces. Dios siempre se ha expresado a su pueblo Israel diciendo que no quiero sacrificios. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué no quiero tus ofrendas, tus sacrificios? ¿Saben por qué, hermanos? Porque hubo un momento en el corazón de Israel que los sacrificios eran vistos como meros rituales. O simplemente se convirtió en una rutina, nada más. Ya no significaba para ellos lo que tenían que significar, un símbolo profundo que causa el pecado y sus consecuencias, la muerte, pues. Lo que Dios quería de ellos era un sacrificio con un corazón arrepentido por el pecado. Por eso Jesús dice, esos sacrificios eran insuficientes. Entonces Dios proveyó un mejor sacrificio. Y ese mejor sacrificio es el sacrificio de Jesús. Y por eso dice, me preparaste un cuerpo. Es decir, me preparaste un sacrificio. Y esa es la voluntad. Y en esa voluntad, hermanos, somos santificados. En esa obediencia de Cristo y en ese sacrificio somos santificados. O sea, que Dios trató definitivamente con mi pecado, con tu pecado. Por eso Jesús es la ofrenda superior. Él mismo, Jesús mismo se convirtió. Jesús mismo se convirtió, se hizo hombre para convertirse en el sacrificio perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la obediencia, pues, ¿no? De Jesús. Jesús se sometió al Padre para hacer todo esto, para hacer todo este sacrificio, para cumplir con todo esto de lo que estamos viendo. Por eso, Dios al fin ha tratado definitivamente con el pecado, porque Jesucristo hizo todo. Segundo, un sacrificio contrastado con los de los sacerdotes. Versículo 11
al 18 dice la palabra del Señor. Vamos a leer en nuestra Biblia los versículos 11 hasta el 18. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión, no hay más ofrenda por el pecado. Así termina el versículo 18. ¿Cuál era el sistema sacerdotal del pacto antiguo? O del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el sistema? El versículo 11 y siguiente lo está declarando. Ahora, el autor de Hebreos hace que contrastar los sacrificios de los sacerdotes con los sacrificios de Jesús. Como dice el versículo 12, los sacerdotes humanos ofrecían sacrificios por sí mismos porque no solo eran mortales, sino pecadores. Los sacerdotes no solamente eran mortales, sino pecadores. Y ellos, y no solamente el pueblo, sino ellos y el pueblo, y todos, tenían el mismo problema, tenían que ofrecer sacrificios continuamente y anualmente. No podían tratar definitivamente con el pecado. Miremos el versículo 12 a 14, ahí lo está diciendo. Aquí está el contraste. Jesús es muy diferente. Porque es muy diferente. Él ofreció una sola vez y un solo sacrificio, algo que los sacerdotes cada año tenían que hacerlo. No tuvo que vencer por él mismo, porque él nunca pecó. No con sangre de animales, sino su propia vida. Y hizo perfecto a los santificados para siempre. Y quedó por completo lo que estorbaba para que podamos acercarnos a Dios. Quedó libre. Ahora el autor de Hebreos menciona también el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, desde el versículo del 15 al 18. ¿Y qué hace el Espíritu Santo aquí? ¿Qué hace? ¿Cuál es la obra? El Espíritu Santo dio testimonio a través de los profetas y cita el escritor de Hebreos al profeta Jeremías y afirma que el sacrificio de Jesús es el remedio definitivo contra el problema del pecado, que nos separa de Dios y que nos puede hacer libre y que nos hace nuevos, y el poder para vivir una vida nueva para Dios. Noten el versículo 18 donde dice, donde hay remisión. ¿Qué significa eso? O sea, cuando se perdonan los pecados, no hay más ofrendas. Entonces, se necesitaba un nuevo pacto, porque en el antiguo pacto el pueblo, por causa del pecado, son incapaces de amar y obedecer verdaderamente a Dios. Por eso, viene el día donde será necesario un mejor pacto, uno que no está escrito en tablas, sino en el corazón, y por fin traerá una transformación en el interior de la persona. Le va a capacitar. ¿Para qué? Para que verdaderamente ame a Dios y para tener una relación personal con Dios y perdón definitivo de los pecados. Hermanos míos, hermanitos míos, eso no significa que los creyentes nunca pecamos. Sí pecamos.
Lo que está diciendo el autor es que Cristo ha tratado definitivamente con el problema del pecado, porque el sacrificio de Cristo fue el sacrificio, escucha bien esto, el sacrificio de Cristo fue por los pecados. El sacrificio de Cristo por los pecados y para siempre. Y eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que nosotros predicamos. Todos predicamos del único sacrificio que ha sido suficiente, que ha sido eficaz. Nosotros no predicamos que el sacrificio de Cristo es ineficaz, sino eficaz. Hermanos, yo quiero preguntarle, ¿de qué nos perdonó Dios? ¿Qué quiere decir que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Hermanos, eso quiere decir que nuestra culpa, los pecados que nos separaban de Dios, ha sido eliminado. Pero el cristiano, ojo, en su naturaleza vieja, lamentablemente sí tiene que tratar con el problema del pecado en su vida diaria. Basta leer Romanos capítulo 7 del versículo 14. Ahí tenemos la batalla campante del cristiano que hace todos los días. Queremos buscar, queremos el bien, pero a veces hay una lucha, ¿no? El mal nos arrastra, queremos amar lo bueno, pero más amamos el mal, y viceversa. Entonces, entonces, podemos decir entonces, hermanitos, el problema del pecado se resuelve con la santificación. Podemos decir entonces que el problema del pecado se resuelve con la santificación. Un ejemplo, cuando hacemos una mentira u otro pecado con este cuerpo mortal y que desagrada a Dios, ¿qué hace uno? Ahora, en nuestra vida diaria, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos una cosa mala o mentimos o hacemos otro pecado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Hermanos, como yo estaba diciendo, con este cuerpo mortal, con este cuerpo que aún tenemos, siempre vamos a tener algo que desagrada a Dios. Pero, hermanos, hay algo que nosotros tenemos. ¿Y saben cuál es? Hay recurso en Cristo. Hay recurso en Cristo, hermanos. Hermanos, si hay un pecado en nuestras vidas y que esto desagrada a Dios, hay recurso en Cristo. Gracias a Dios, hay recurso en Cristo, gracias a Dios. Hay recurso en Cristo, hermanos. Hay esperanza en Cristo. No podemos decir que ya ahí terminó nuestra vida. No, hay recurso en Cristo para tratar con ese pecado y ser limpio y nuevamente ser levantado y caminar con el Señor. Por eso dice la Biblia en Juan 2:1: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Cristo al Padre. Y también tenemos Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hermano, hay recurso en Cristo, hay esperanza para nuestros pecados que a veces estamos luchando, con esos pecados que luchamos cada día. Hay recurso en Cristo, hay recurso en Cristo, pero antes, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no había esa opción. Lo que acabo de decir, no había acceso a ese perdón, a esa gracia como la tenemos hoy en día nosotros, gracias a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, este problema personal con el cual batallamos con el pecado, también hay poder para aliviarlos. Y el versículo 14
Un versículo donde dice, nos ha hecho perfecto para siempre. En la traducción sería así, a los que están siendo santificados. Y también significa que el sacrificio de Cristo ha sido tal que ha tratado con el problema del pecado en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces el sacrificio de Cristo no solo trata con mi separación que tenía antes con Dios, sino que personalmente está tratando con mis pecados para que pueda verdaderamente amar a Dios y ser libre del poder del pecado. Bien dice Filipenses 1:6, el que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día del Señor Jesús. Y por último, el tercer punto, ¿cómo deberíamos responder a un amor como al que Dios nos amó? ¿Cuál sería la forma correcta de responder al hecho que Dios, el creador del universo, se hizo hombre humano para ser luego nuestro mediador y convirtiéndose él mismo en nuestro sacrificio, pagando nuestros pecados para poder llevarnos a una relación con Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo responder a este gran amor que Dios hizo por nosotros? El autor de Hebreos nos va a decir sobre esto. Miremos entonces del versículo 19. Vamos a leer la Biblia, versículo 19. Abra su Biblia o lean su Biblia conmigo, el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, sincero, en plena certidumbre de fe, purificador los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El autor de Hebreos nos va a decir sobre esto, cómo deberíamos responder a ese gran amor. El autor de Hebreos nos está diciendo, hermanos, bien claro, bien claro. Ahora, a partir de este tercer punto, vamos a encontrar las exhortaciones. Vamos a encontrar las exhortaciones. Y las exhortaciones son largos. Dice, así que, hermanos, así empieza el versículo 19. Así que, hermanos, o sea, finalmente, o sea, en conclusión a todo esto, o sea, mirando desde un comienzo todo lo que Dios hizo desde el comienzo hasta ahora dice, ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a Él? Él ha hecho todo por nosotros. Su amor demostrado en su sacrificio, en su muerte a favor de nosotros. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta que tenemos que dar? El autor del libro de Hebreos está diciendo, número 1, acerquémonos. Primeramente. El autor nos invita a responder a ese sacrificio, a ese gran amor, a acercarse. La palabra acercarse es un lenguaje clásico que se usaba en el Antiguo Testamento para expresar una invitación, una invitación, venir, una invitación, venir, ir. Entonces, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Hay que venir a Dios. ¿Por qué? Porque la puerta ya está abierta. La cortina que nos separaba antes está libre. No hay nada que impide acercarse a Él. No hay nadie que nos impide para acercarnos a Dios, hermanos. No hay nada que nos impide.
O sea, entonces podemos acercarnos a Él. Yo puedo acercarme a Él. Tú puedes acercarte a Él. Todos nosotros podemos acercarnos a Él, hermanos míos. Todas aquellas personas que han confiado en Jesús, podemos acercarnos a Él. Somos invitados nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Esa invitación es para nosotros. Hay una relación a la presencia personal de Dios. Y nos dice, pues, ¿cómo? ¿Cómo tenemos que acercarnos? El versículo 22 mismo nos habla, nos dice, purificados. Purificados. Vamos a tratar de discernir esto. Purificados. El versículo 22. Miren ahí. ¿Cómo es la forma que tenemos que acercarnos a Dios? Purificados. Hermanos, no está diciendo lo que debo hacer o lo que tú debes hacer. No dice, purifícase. No dice, purifica tu corazón de mala conciencia para que puedas venir. No, para nada. Nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano no puede realizar esa purificación y jamás lo ha hecho y jamás lo hará. Lo que está diciendo es el autor, todos aquellos que han creído en Cristo, los que han confiado en Él, los que han sido rociados con la sangre de Cristo, lo que la sangre de animales no pudo quitar y hacer perfecto nuestra conciencia. Sin embargo, la sangre derramada de Cristo en la cruz nos limpió y nos purificó. Somos lavados, somos purificados. Definitivamente, y a Dios nos acercamos, lavados, gracias a Jesucristo, hermanos. Gracias a Jesucristo, ya estamos purificados y podemos acercarnos a Dios. La segunda exhortación, versículo 23, dice la palabra del Señor. Versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, acerquémonos al Señor. Y segundo, hermanos, mantengámonos firmes. La esperanza de lo que afirmamos. Hermanos, la palabra profesión se refiere a lo que confesamos públicamente. La palabra profesión significa, hermano, lo que hemos confesado públicamente. ¿Y qué es lo que hemos confesado públicamente? Bueno, lo que hemos confesado públicamente es acerca de Jesús. No hay otro mensaje, no hay otra confesión pública. Solamente hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador. Que Jesús murió por mí en la cruz para darme la vida, para perdonarme. Lo que tenemos que confesar de Jesús es que Él es el único remedio para el problema del pecado. Lo que tenemos que confesar, hermanos, de Jesús es que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Lo que tenemos que confesar de Jesús es que Él es el Rey, es Señor, Él es el justo. Lo que tenemos que confesar de Jesús es que Él es el que murió y resucitó al tercer día y viene otra vez, regresa otra vez para llevar a sus santos. Y hay mucho que tenemos que testificar, hermanos. Eso es lo que tenemos que, esa es nuestra profesión, nuestra confesión acerca de Cristo. Y una confesión pública, abierta, no cerrada. ¿Usted se avergüenza de Jesús? ¿De publicar? ¿De testificar? Hermanito, no nos avergoncemos. Hablemos de Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sí, hermanos. Hablemos de Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga, hermanos.
Las pruebas es dura, hermanos, en estos tiempos. A veces los ataques satánicos están por todo lado, hermano, en nuestra vida, para desanimarnos, para desalentarnos. Pero, hermanos, Cristo está por nosotros. Y si Cristo está por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Aferrémonos de esta esperanza. Aferrémonos a la gran historia de Dios y de su gracia para nosotros. La historia del pecado, cómo el pecado ha sido tratado definitivamente en la cruz. Y esa es la historia que narra la Biblia, que proclamemos todos los días. Esa es la historia, pero también esa es nuestra historia, porque toda esa cosa está escrita en la Biblia, hermanos, desde un comienzo hasta el final. Hay un himno que dice cuán bella es la historia, antigua y sin vejez, algo así por ahí, no recuerdo ni las letras. Sí, hermano, en la Biblia está toda la historia de Cristo, y en la Biblia está escrita toda la historia aún del Antiguo Testamento. Está relatado cuán grande ha sido el amor de Dios para con nosotros, para con nosotros los pecadores, hermanos. Ahí tenemos el amor de Dios registrados en esta historia. Aferrémonos de esa historia. Tercero, vamos a leer el versículo 24 y 25. Leamos, hermanos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que al día se acerca. Cuanto más que el día se acerca. Preocupémonos por lo demás, hermanos. Debemos reunirnos intencionalmente. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita reunirse, hermano, en la iglesia? ¿Para qué necesitamos congregarnos? Para animarnos a la historia de Jesús, para animarnos a ser leales con Él, para animarnos a acercarnos a Dios, para animarnos a mantenernos firme la esperanza del Evangelio que profesamos. Nos reunimos para estimularnos, hermanos, a las buenas obras y amor. Nos congregamos con ese propósito, hermanos. Congregarnos, hermanos, es un medio que Dios ha provisto para responder a su amor, para que juntos podamos seguir a Jesús. Yo sé que a veces no es fácil seguir a Jesús, pero necesitamos reunirnos, necesitamos permanecer juntos, necesitamos estimularnos juntos, necesitamos de la iglesia. Necesitamos de la congregación, necesitamos del calor de los hermanos, necesitamos involucrarnos juntos en la obra del Señor. Y así sigue el mensaje, hermano, por delante. Y la cuarta exhortación que encontramos en este versículo leído, en el 26, no retroceder. No retroceder. No retroceder. Pero antes de eso, antes de hablar de la cuarta parte, vamos a leer el versículo 26. Vamos a leer el versículo 26, de una vez. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Wow. Hermanos, yo veo aquí un pasaje, un texto bien duro, el más severo de las exhortaciones. Y esto es para los que pecan deliberadamente. Hermano, este es otro texto mal interpretado cuando a veces leemos cuando leemos en la Biblia encontramos textos así y a veces nos preocupa esos textos para poder entenderlo.
y a veces nos cerramos allí y damos vueltas y vueltas y luego no podemos entender y comprender dicho texto. Entonces, hay reglas para esto, hermano. Para todos mis hermanos nuevos en el Señor. Para comprender y interpretar lo correcto, tenemos, hermanos, que hacer lo siguiente. Primeramente, con la ayuda de Dios, hay que tomarse el tiempo y leer el texto con bastante cuidado. Y leer toda la vez, la cantidad de veces que usted quiera. Leer luego todo el contexto de la carta o del libro. Y también leer el contexto de lo que se está leyéndose. Imagínase si solamente tuviéramos los versículos 26 hasta 31 de lo que estamos leyendo, del capítulo 10. Imagínase que solamente tuviéramos ese versículo y nos aislamos del resto. Nos aislamos de otros textos de la Biblia, nos aislamos del contexto del libro de Hebreos, vamos a decir así, del libro de Hebreos, y del texto que acabamos de leer, del siglo 26. ¿Qué pasaría si nos aislamos de todo eso? Bueno, hermano, vamos a tener problemas serios. Por esa misma razón, hermano, muchos usan este texto, versículo 26 y otros, para condenar a otros. Y nos hemos sentido a veces condenados a leer estos versículos. Por eso, hermanos, no quiero verlos, estos textos, por separado. No quiero verlos separado, aislado. O fuera, ¿no? Aislado del texto que estamos analizando, ¿no? En este caso del versículo 26. Es para interpretar este texto, entonces tenemos que echar uso de otros textos de la Biblia que guarde relación con Hebreos 10:26 y otros versículos. Como por ejemplo, el primero aparece en Deuteronomio 32, el otro en Isaías 26 y el otro en el número 15. Hay que leer todo el contexto de estos libros que estoy dándoles, todas las citas de estos 3 libros del Antiguo Testamento, que son contextos de estos libros, son contextos de exhortación severa que nos hace el autor de Hebreos, para luego sacar una conclusión y una respuesta concreta. El punto es aquellos que pecan voluntariamente. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, ahí encontramos reglas para los que pecan involuntariamente. Ahí encontramos cuál es para los que pecan involuntariamente. Por eso, estos 3 libros de la Biblia del Antiguo Testamento que mencionamos en este momento, hermanos, hay instrucciones para el pueblo con referente al pecado. Para los pecados involuntarios y para los pecados voluntarios. Y para los pecados involuntarios, o sea, aquellos pecados por ignorancia, aquellos pecados pecados ocasionales, tenían que dar ofrendas para remediar esos pecados. Pero para los pecados voluntarios no había ofrendas. No había ofrendas. Para resumir este punto, entonces sería formular una pregunta: ¿cuáles son los pecados voluntarios? ¿Cuáles son esos pecados? Ejemplo,
Recordando la historia de Israel en Deuteronomio 32, vemos el cántico de Moisés donde revela que el pueblo tenía un corazón duro y muchos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios, tentaron a Dios, se rebelaron contra Dios, se olvidaron de Dios, siguieron la idolatría, afrentaron luego a un juicio. Y Isaías 26 habla de los tiempos finales donde Dios va a ser el Salvador solo de los que confían en Dios. Y por otro lado, Dios será juez para aquellos que no confían en Dios. ¿Y qué tienen en común estos tres textos del Antiguo Testamento, hermanos? Pues aquellos que pecan deliberadamente, ojo, pestaña y cejas, no está hablando de un cristiano que falla, que cae en su caminar cristiana, sino se habla de personas que se levantan en rebelión y van diciendo de esta manera, públicamente, o qué sé yo, no me interesa el sacrificio de Cristo, no quiero su perdón, no quiero nada del Evangelio, no quiero nada de Cristo, no quiero nada de esas cosas. Yo tengo mi propia religión, yo tengo mis propios credos. Y aún niegan que Cristo es Dios, aún niegan que Cristo murió, aún niegan que Cristo resucitó, etcétera, 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 etcétera. Hermanos, para estas personas, hermanos, no hay sacrificio por su pecado, porque no hay fe. Están rechazando al único sacrificio disponible para el pecado, al único remedio para el problema del pecado. A eso se refiere el autor de los Hebreos, rechazar el remedio. Solo le espera el juicio de Dios. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. No creyeron en Dios, se burlaron de Dios, tentaron a Dios. ¿Y qué pasó? Ahí quedó. Ahí quedó. Entonces, para los que no creen en Dios, para los que no creen en el Evangelio de Cristo, pues prácticamente no hay ofrenda para ellos, no hay sacrificio para ellos, ¿no? Y finalmente, pasemos ahora sí, pues, no, penúltimo, pasemos ahora al siguiente, la advertencia, como yo estaba diciendo, la advertencia para los creyentes. Y vamos a leer así el versículo 32, por favor, en nuestras Biblias, versículo 32 al 36. Dice la palabra del Señor: pero traed la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieseis grandes combates de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de lo que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vuestra una mejor, perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis promesa. Ay, hermanos, algunos cristianos estaban considerando volver atrás. Algunos estaban terriblemente desanimados por la persecución. El autor de esta carta le dice: ustedes que han recibido el remedio, el único remedio para el pecado, la única vacuna contra el virus del pecado, para tener una nueva relación con Dios. Mire el amor de Dios en Cristo, quien murió y esparció su sangre para limpiarlos y poder alcanzar de esta manera al Dios, para que de esta manera puedan acercarse al Dios vivo y verdadero.
Acuérdase de la fe vigorosa que tenía. Acuérdase que fueron perseguidos. Acuérdate esos momentos cuando fueron insultados, fueron maltratados, fueron despreciados, fueron odiados por ser cristiano o por muchas otras razones. Usted estaba en la cárcel. Confiscaron sus bienes. Los humillaron. Pero aún así tenían gozo, alegría, tenían esperanza, porque sabían que nadie podía arrebatarles de la mano de Dios. Nadie podía soportar. Nadie podía separar de su amor. Nadie podía quitar su gozo que ustedes tenían. Seguían adelante, sufriendo con paciencia. ¿Y ahora qué pasa? Porque quieren retroceder. Porque quieren dejar esas cosas. El autor de Hebreos le dice: hermanos, cobran ánimo. Sigan adelante, hermanos. No lo hagan, hermanos. No retroceden, hermanos. No queden atrás, hermanos. Esa fue la advertencia del autor de los Hebreos a estos hermanos. Y termina finalmente, hermanos, con el juicio de Dios. 37-38 dice: porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El autor aquí cita dos pasajes del Antiguo Testamento. Nuevamente usa Isaías 26 y usa Habacuc 2. ¿Qué tienen en común estos dos pasajes? Dios anuncia traer un juicio en los últimos tiempos. En Habacuc, un juicio para destruir a Jerusalén. Pero el punto es esto: un juicio. Eso es lo importante. Hay un juicio. El malo, el injusto y que vive para el pecado, que no le importa a Dios, que no le importa a Cristo, a nada, Dios traerá un juicio. Pero más, el justo por la fe vivirá. Es decir, aquellos que confían en Dios y se aferran de esta esperanza que un día Él vendrá y reinaremos con Él. Este es el que está considerado acá como el justo que vive. El justo vive por fe. Es decir, el que confía que hay un Cristo, que hay un Dios. El que confía que Cristo viene a este mundo para arrebatar a sus santos. Estos son los justos. El que cree en la promesa de Dios. Hermanos míos, esto debe ser nuestro sentir para todos nosotros. Mis queridos hermanos en Cristo, para ustedes es este consejo de la palabra de Dios. No es posible retroceder. Vendrán pruebas, tribulaciones y muchas otras cosas más. Pero la Biblia dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación.
del alma. Sí, hermanos, nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Mi hermano, mis hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días. Hasta pronto. Bendiciones.